Bueno, este proyecto yo lo desarrollé con otros tres compañeros de la maestría y lo desarrollamos para un curso que se llama Taller, donde básicamente en ese curso nosotros veíamos temas relacionados como a la innovación, innovación digamos, en los procesos o en los procesos de diseño, ¿sí? Cómo, digamos, a través de la metodología proyectual de diseño se puede generar innovación en la creación de un producto. Les comparto un poquitico del contexto, porque lo que ustedes van a ver aquí es el trabajo escrito, ¿sí? Que nosotros presentamos. Y obviamente aquí ya hay unos renders preliminares relacionados, digamos, al producto que nosotros presentamos. Bueno, estos eran los objetivos, el tema central del curso en ese semestre o en ese módulo era desarrollar un producto que tuviera relación con los aspectos eh, ecológicos, con aspectos ecológicos desde el uso, ¿sí? Y a cada uno de los grupos les asignaron un contexto diferente. Entonces, en el caso de nosotros, era el contexto del hogar, pero no cualquier parte, sino específicamente la cocina. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar un producto que funcionara dentro del contexto de la cocina y que permitiera ser ecológico, desde el uso o desde el ciclo de vida o desde, bueno, de una serie de temas que nosotros veíamos por allí. En un momentico, muchachos, yo trato de ubicarme en el cuarto de atrás a ver si se oye menos. Un segundito. Bueno, vamos a ver si desde aquí sí se escucha un poquito menos. Entonces, bueno, les comentaba, ese producto tenía pues esa particularidad, es decir, planteaba un contexto que era el uso en la cocina y debía estar de acuerdo con un tema de sostenibilidad o de diseño orientado pues como al medio ambiente. Eh, para este caso, lo que nosotros establecimos como objetivo principal fue reducir la pérdida de energía eléctrica que se necesita al momento de cocinar y aprovechar los reducidos espacios que presentan las casas o apartamentos en la actualidad, porque dentro del contexto que nosotros investigamos como problemática, nos dimos cuenta que pues por el tema de la sobrepoblación, cada vez los espacios de vivienda se están volviendo mucho más pequeños. Y esto implica de cierta manera que pues estos espacios como la cocina también se ven reducidos, se ven afectados en gran medida precisamente por ese espacio, digamos, de los apartamentos. Tanto así que hoy en día ve uno pues como esos apartamentos eh, aparta estudios, que son de esos apartamentos que tienen todo en una misma habitación, sí que más o menos el baño, la cocina, la habitación, queda todo en un solo espacio, simplemente lo dividen, digamos, pequeñas paredes o pequeños, eh, digamos, panel yeso, por decirlo así, que es el material que utilizan como para hacer esas divisiones que queden muy delgaditas. Y pues por supuesto esto lleva a que la arquitectura también tenga que reinventarse en cierto sentido. Entonces nosotros pensamos, bueno, hay muchas personas o la tendencia es que muchas personas, independientemente de si se van a vivir, por ejemplo, con otras, me refiero a cuando ya conforman familias y todo eso, mmm, tienen un tema y es que si yo, por ejemplo, me voy a vivir con mi novia o me caso y me voy a vivir con ella, pues hay muchas parejas que ya hoy en día están decidiendo, por ejemplo, no tener hijos. Entonces estos espacios eh, pues también tienen que responder obviamente a ese tipo de necesidades. Y por lo general la, los elementos de cocina, los gasodomésticos o electrodomésticos, no están respondiendo enteramente a este tipo de necesidades porque todavía se siguen vendiendo, por ejemplo, las estufas estas de cuatro hornillas o de un montón de hornillas cuando realmente esas parejas o las personas que viven sola casi que ni cocinan, ¿sí? Entonces, a veces uno utiliza como para resolver allí, para hacer una comida en la noche o un desayuno o algo así, pero normalmente este tipo de personas o al público al cual nosotros nos estamos enfocando
no utilizan mucho la cocina que digamos en función de utilizar diferentes hornillas al mismo tiempo, ¿sí? Sino que conforme van de pronto, eh, digamos, teniendo la necesidad de tener familia y, o sea, irse a vivir con alguien o tener hijos o este tipo de cosas, pues ahí sí ya se va haciendo mucho más necesaria la estufa como tal, una estufa grande. Entonces, bueno, aquí están los objetivos específicos: mejorar la seguridad en las actividades de la cocina por medio del uso de nuevos materiales, permitir una mayor difusión y acceso de la tecnología entre las personas, crear un entorno de inteligencia virtual. Esto es lo que los hogares domóticos es lo que está pues como mandando la parada ahorita, y aplicación de prácticas de ingeniería inversa y diseño para la manufactura en todas las etapas de creación del producto para generar valor agregado en la cadena productiva. Nosotros dentro del estado del arte, entonces estudiamos, por ejemplo, una empresa como General Electric, porque uno de los puntos clave dentro de la generación del proyecto era, el docente nos decía a nosotros, mire, hagan de cuenta como si ustedes estuvieran trabajando para cualquier empresa. Entonces escojan ustedes la empresa, eh, trabajen como si fueran ingenieros o como si fueran diseñadores de esa empresa y simplemente presenten una propuesta soportada obviamente en una investigación que permita establecer que esta empresa está en capacidad de producir el objeto que ustedes van a hacer o el producto que ustedes van a hacer. Entonces nosotros empezamos para estudiar General Electric, bueno, donde básicamente eso es una empresa que hace desde productos para cocina hasta equipos médicos de alta calidad como resonadores magnéticos y bueno, un montón de cosas. O sea, es una empresa que tiene todo el panorama de productos o el portafolio de productos donde las diferentes tecnologías que utilizan cada uno de ellos nos podrían servir para desarrollar el nuestro. Entonces, bueno, aquí está la descripción de la problemática. Nosotros vemos como la oportunidad de diseño el aprovechamiento energético en los sistemas de cocina, la mejora en la distribución del espacio de cocina en las viviendas y el concepto de interactividad presente en los hogares domóticos. Entonces, lo que queremos es reducir la pérdida de energía eléctrica que se necesita al momento de cocinar y aprovechar los reducidos espacios que presentan las casas o apartamentos en la actualidad. Y hay un elemento de desarrollo sustentable, que es que a pesar del alto nivel de innovación y tecnología, el sistema se ha desarrollado bajo el concepto de sustentabilidad, generando un aumento del espacio útil de la cocina, logrando una disminución en la cantidad de energía requerida para la cocción de los alimentos, beneficiando al usuario con un uso más seguro y la posibilidad de acceder a la tecnología, maximizar la utilización de características de modularidad y buscar una interrelación con otros electrodomésticos, sin olvidar el desarrollo favorable y las buenas prácticas de manufactura que aumentan la calidad de los productos y disminuyen los costos de producción. Eso fue lo que al final la propuesta generó como valor agregado. Entonces, bueno, aquí hay otros detalles pues ahí como de la investigación. Como les decía, esto es un trabajo escrito. Hicimos investigación de la competencia, listo. Aquí viene un tema de brainstorming, que es pues como una lluvia de ideas que nos permite entender de dónde salió, de dónde se generó la idea del producto. Y esto es lo que comúnmente se conoce como mood board, que es como, digamos, elementos que existen actualmente, o sea, un análisis del mercado, perdón, de la tecnología, sobre elementos que actualmente pueden resolver con tecnología o pueden ser modelos tecnológicos a seguir para poder implementar, digamos, en el producto que tenemos. Entonces nosotros queríamos como la modularidad que ofrece un sistema de Lego, ¿sí? Un sistema de construcción como el de Lego. En este momento pues estaba muy de moda el tema del iPhone porque estaba pues recién salido. Entonces nosotros queríamos integrar también a este producto eh, la capacidad pues de interacción que tiene el producto. Obviamente las interfaces que presentan, por ejemplo, las consolas de videojuegos o la portabilidad que tiene la consola de videojuegos, que tuviera elementos, por ejemplo, audiovisuales como este DVD portable, que ofreciera seguridad a la hora de cocinar, que tuviera conectividad como lo tiene un celular y que por supuesto ayude al planeta. Entonces queríamos un objeto o un producto que fuera modular, táctil, interactivo, ecológico, seguro, portable y conectivo. Estos son algunos de los productos referentes, que son productos concepto que nosotros encontramos en internet orientados a la cocina. Entonces veíamos, por ejemplo, la modularidad de las diferentes cocinas o de las, sí, para
limitar a ciertos espacios. Por ejemplo, mesas del comedor que tenían elementos interactivos, bandejas que también presentaba pues como pantallas donde uno podía ver información allí, integraciones de elementos, por ejemplo, con huertas, eh, huertas pues de casa y así sucesivamente. Por supuesto, una parte interesante era el tema de la tecnología que íbamos a utilizar. Entonces nosotros empezamos, y aquí era donde se basaba el tema de la propuesta de desarrollo sustentable. Nosotros lo que necesitábamos era poder evaluar cuál era el sistema de cocina que permitía aprovechar mejor la energía. Entonces, dentro de las cocinas normalmente se utiliza o el gas o la estufa eléctrica o una tecnología que se llama inducción por electromagnetismo. De las tres, digamos que la más eficiente era la inducción electromagnética. ¿Por qué? Porque el gas, aunque es muy económico, es, digamos, uno de los métodos menos ineficientes en términos de sostenibilidad para cocinar. ¿Por qué? Porque el gas está emitiendo una flama, pero la flama está generando calor en todas direcciones, ¿sí? No está generando calor enfocado solamente a una olla, sino que lo que yo le ponga alrededor, él lo va a calentar. Entonces se está perdiendo mucha energía y solamente una poca parte de esa energía se está trasladando a la cocción de los alimentos, en este caso a la olla y la cocción de los alimentos. Lo mismo sucede con la energía eléctrica. Cuando se calienta la resistencia está transmitiendo una pequeña parte del calor a la olla y además que es muy costosa. Pero en el caso de la inducción electromagnética, estamos hablando de estas estufas vitrocerámicas que no tienen, sí, que es como un vidrio y solamente tienen como un marco allí pintado, estampado, donde si yo pongo un elemento metálico encima, eh, la inducción por el electromagnetismo va a hacer que el calor se traslade desde el sistema de la estufa directamente al, al elemento metálico. Entonces allí no se va a perder energía. Ese es el método, digamos, más eficiente energéticamente hablando y con respecto al tema de la sostenibilidad. Por eso decidimos trabajar con esa tecnología. Independientemente de que fuera caro o barato el hecho de trabajar con ella. Entonces, bueno, este es el concepto de proyecto que nosotros queríamos generar. Mire, se trata de una estufa fabricada con material vitrocerámico de alta resistencia al impacto y los rayones que incorpora tecnología de calor por inducción electromagnética, interfaz táctil y conectividad domótica de forma plana con características modulables para personas que disfrutan de la actividad de cocinar en casa con el beneficio de poder mantener los alimentos calientes durante la cena, ya que su tamaño y eficiencia de funcionamiento la hace muy flexible para llevarla a donde sea, es decir, también es portable. Aquí están las ideas preliminares, este es como el concepto de diseño, entonces los ejercicios de bocetación. Aquí estábamos estudiando, digamos, la modularidad desde el punto de vista de lo que ofrecen como los paneles de abejas, el hexágono, es como yo puedo modular con varios de ese mismo para generar una estufa más grande, siendo cada uno de estos como el módulo. De la misma manera, pues, como cómo se puede guardar o cómo se pueden apilar los módulos y este tipo de elementos. Luego hicimos una segunda propuesta que era ya más acertada, donde empezamos a ver cómo la modularidad afectaba, que se podía apilar, que se podía generar y se podían hacer elementos donde toda esta superficie se pudiera aprovechar por el tema del aprovechamiento de espacio. Y luego empezamos a ver características relacionadas, por ejemplo, a cómo cargar el elemento, porque si es un elemento portátil, pues debería llevar una batería. Entonces, nos dimos a la tarea de crear un producto o un concepto de producto donde digamos, en las cocinas tradicionales, la estufa está empotrada dentro de la piedra, ¿sí? Esta piedra, pues, que es de mármol, que es como lo que se conoce como el pollo de la cocina. Pero también veíamos lo que les comentaba ahorita, si es una pareja o es una persona que vive sola, pues probablemente no necesite mucho o no utilice mucho la estufa. Entonces, ¿qué pasa con ese espacio? Ese espacio finalmente se está perdiendo. Entonces lo que decidimos fue quitar, o sea, desempotrar la estufa allí y más bien aprovechar el tema de las paredes colgando, digamos, un riel
que cuando la estufa no estuviera cumpliendo una función se pudiera estar cargando. Entonces uno la cuelga a la pared, como se ve aquí, y este rielcito que uno instala, pues básicamente lo que va a hacer es cargar este módulo. Entonces aquí ya empezamos con el proyecto, con los renders del proyecto. Esto que ustedes ven acá, pues es como la vista preliminar de uno de los módulos de la estufa y le imprimimos ciertas ventajas. Por ejemplo, aquí tenemos unos botones, un panel táctil, ¿sí? De hecho, toda la superficie es nosotros proponemos una superficie táctil, pero esto tiene unas ventajas con respecto a las estufas tradicionales. Por ejemplo, normalmente en los libros de cocina, ustedes ven que a veces las instrucciones son muy detalladas con respecto a las temperaturas. Digamos, deje a fuego lento o a un fuego de 100 grados o de 120 grados durante cierta cantidad de tiempo. Claro, pero ¿cómo uno establece cuál es el tamaño de la llama o cuál es el paso del gas para que me dé exactamente 120 grados constantes? Entonces es difícil de calcularlo, mientras que con un sistema que tenga una interfaz yo sí lo puedo hacer. Entonces yo puedo establecer, por ejemplo, la temperatura, que la mantenga estable a través de un termostato y la puedo temporizar. Entonces esto también me da la ventaja de la seguridad en la cocina. Por ejemplo, si usted está haciendo un arroz y usted sabe que un arroz está, qué sé yo, en media hora o en 40 minutos, entonces cuando usted lo pone a cocinar, usted le puede programar el tiempo de cocción. Pues no sé si ustedes saben hacer arroz, pero lo que yo he aprendido a lo largo de 17 o 18 años viviendo solo, es que cuando uno va a hacer arroz, lo que hace es primero utilizar una llama que permita secar rápidamente el agua y después de que está seco uno le baja la candela al mínimo para que ya termine la cocción. Entonces, normalmente uno con las estufas tradicionales tiene que estar pendiente del proceso, ¿sí? Entonces, cuando ya se seca el agua, uno ahí mismo corre y baja la temperatura. En este caso, yo puedo programar, por ejemplo, que tenga 30 minutos o 20 minutos con la temperatura máxima y cuando llegue a los 20 minutos que la baje a la mínima. Y no tengo que estar pendiente del arroz. Inclusive, cuando llegue a los 45 minutos, que se apague sola. Entonces aquí ya hay una ventaja porque adicionalmente al tema de seguridad de cuando, por ejemplo, alguien se le olvida que dejó un agua hirviendo o alguna cosa así, que se puede quemar la olla, se puede generar un incendio en la cocina por no poner cuidado a lo que estoy cocinando, pues esto va a colaborar no solamente al tema de la seguridad, sino también al tema de que yo pueda calcular los tiempos y mientras tanto pueda aprovechar ese tiempo sin estar pendiente de eso que dejé cocinando. Por supuesto, esa batería, esto es un módulo y en esta parte de acá lo que nosotros proponíamos es que fuera una superficie que se calentara, que se pudiera calentar toda, ¿sí? Este cuadrado se calienta todo hasta el borde, pero para el gran aprovechamiento de material, perdón, de temperatura, lo que hacíamos es que esta superficie aquí es táctil. Entonces, si por ejemplo yo tengo una olla pequeñita, pues no tiene mucho sentido que caliente toda la superficie. Entonces, ¿qué es lo que hago? Señalar con el dedo el área que quiero que se caliente y coloco la olla ahí encima. Y en ese momento, pues la estufa va a entender que solamente quiero que se caliente esa sección. Entonces, en el momento en que se calienta esa sección, pues ya él va a cocinar única y exclusivamente allí. También tiene unas características que son modulares. Bueno, esto es un tema que nosotros colocamos como, por ejemplo, de reconocimiento. Como en la parte de abajo, esto realmente no se calienta, sino que lo que hace la inducción electromagnética es trasladar el calor a la olla. Entonces, lo que nosotros planteamos es, por ejemplo, qué sucede en el momento en que yo pueda tener esto, por ejemplo, colgado en la pared. Cuando en internet, digamos que las recetas son infinitas, sí, yo puedo encontrar muchísimas recetas y recetarios en internet. Entonces, nosotros le dimos una característica donde, por ejemplo, colocábamos un alimento encima de la pantalla y había una capacidad, por supuesto esto es muy conceptual porque llevarlo a cabo pues requiere un montón de cosas de ingeniería y tal, pero como innovación funcionaba. Entonces, yo coloco un alimento aquí encima y puedo encontrar, digamos, a través de internet, del reconocimiento del alimento que tenga acá, puedo encontrar recetas que se hagan con ese alimento.
¿sí? Para poder generar eso. Entonces, después de haber investigado pues como las recetas y todo eso, ya puedo hacer las preparaciones y obviamente las voy a poder revisar a través de como de la pantalla aquí abajo. Bueno, otra característica que tenía era, bueno, aquí está colgado en la pared mientras está cargando, entonces puedo utilizarlo eh, como una especie de televisor o como acceso a internet para empezar a hacer las preparaciones de los alimentos. Bueno, aquí está pues como una especie de explosión donde están las partes como principales con la integración de la pantalla LED, la vitrocerámica, la lámina de acero, el riel de carga, el empaque, la relación con el usuario, ¿sí? Más o menos es de este tamaño. Y aquí entonces está, bueno, los planos con medidas generalizadas, los mismos de los del empaque. Aquí tenemos un pequeño BOM, que no sé si ustedes ya han visto esta metodología del BOM, pues que es como las piezas, enumerar las piezas que se requieren. El perfil del usuario, es decir, la persona que lo va a utilizar. Y un momentico, yo veo si por aquí hay, bueno, no está aquí, pero hay una integración en términos de la modularidad. ¿A qué me refiero? Un segundito acá. En términos de la modularidad, yo puedo aprovechar este elemento. Bueno, aquí está el problema, el análisis, que esto era lo que les hablaba ahorita, el concepto, no sé qué. Y por acá nosotros presentamos entonces ya el producto, los renders, y faltaba este render de acá, que básicamente tenía un elemento, y es que cuando yo modulo esta con esta otra de acá, si uno las dos y las dos van a funcionar como una sola. Entonces, por ejemplo, si yo vivo solo, utilizo una, pero si en algún momento de pronto mi familia se creció porque empecé a vivir con mi novia o me casé o tuve hijos o no sé qué, entonces necesito ya un espacio donde cocinar, entonces puedo comprar otro módulo e integrarlo con el anterior, y como toda la superficie es táctil, todo esto, entonces yo la puedo aprovechar para generar obviamente los detalles, o sea, por ejemplo, de ollitas muy pequeñitas, ollas grandes, ollas de diferentes tamaños, sin la necesidad de perder espacio, por ejemplo, en lo que hacen las estufas tradicionales, que solamente tienen 4 hornillas o 3 hornillas y una eléctrica, perdón, una hornilla eléctrica y 3 de gas, etcétera. Entonces la puedo modular como yo quiera. Y obviamente las opciones interactivas me van a permitir controlar temperatura, tiempos de cocción, buscar elementos en internet, buscar recetas, asegurar allí que, por ejemplo, no se puedan manipular. Bueno, diferentes características. Esta sería como la manera en la que ella interactúa con la diferente superficie de trabajo para como ir creciendo el área que se va calentando. Bueno, ahí está como monitor, empaque, relación con el usuario, bueno, y lo que ustedes vieron ahorita. Ya la parte del desarrollo comercial era cómo lo íbamos a vender, generando como conclusión, bueno, si este elemento es un elemento que me puede servir también para llevar, por ejemplo, para acompañar los alimentos, digamos que yo tengo una cena en mi casa e invite a mis papás, bueno, a la familia, y quiero mantener los alimentos calientes, entonces puedo llevar la estufa a la mesa y allí aprovechar y mantener caliente los alimentos a una temperatura pues agradable mientras la gente se va sirviendo y todo eso, porque la estufa es portable, o sea, yo la puedo portabilizar a cualquier parte. Y lo otro es que pues de manera indirecta, como por ejemplo la arquitectura podría pensar en redimensionar los espacios de la cocina en la generación en pro de obviamente del aprovechamiento del espacio, si ya por ejemplo no necesito el espacio de una estufa empotrada, sino que puedo utilizar un sistema de estos. Entonces, bueno, más o menos muchachos, eso es lo que una presentación así como de ese tipo, obviamente, digamos, más completa en el sentido de señalar partes, porque ahí ustedes no vieron partes señaladas, porque por supuesto yo les estuve guiando la presentación. Pero
cuando hablo de una presentación que muestre las partes, que muestre cómo funciona y todo eso, es que ustedes se basen en los renders y en los materiales o en la apariencia de los materiales reales para poder generar precisamente estas características visuales en el proyecto y que den a entender la idea central de lo que ustedes quieran explicar. Entonces me imagino que ya sí pues les queda como un poquito más clara el proyecto, ¿sí? La temática del proyecto. Entonces, pues no sé si tengan de pronto preguntas al respecto. Igual, pues, si lo escogen como un proyecto de otra de sus clases, sería interesante también, pues, que si de pronto hay exigencias de parte del otro profe, pues que las pudieran incluir. Pero para mí bastaría con la estructura que plantea aquí en el Word, ¿sí? Que es definición de la problemática, quién es el usuario, estado del arte, presentación de la solución, obviamente dándole una identidad de marca, y esto es cuál es el concepto, cómo se describe la propuesta, cómo se usa y los detalles en materiales, en uso, en interacción y las conclusiones finales. Entonces, bueno, no sé qué preguntas tengan y si de pronto alguno de ustedes quiere trabajar con una idea propia o simplemente quiere trabajar con uno de los proyectos que van simultáneos, digamos, como cursos del semestre. Me gustaría conocer en qué etapa van, en qué etapa de los otros cursos, por ejemplo, de uso y función y eso van, porque entiendo pues que ustedes a esta época deben estar como eligiendo alternativas. Sí, profe. Eso te iba a decir, yo creo que pues yo voy a hacer el proyecto con eso, con intertaller de uso interactivos y pues ya mañana definimos cuál es la propuesta final, la elegida. Bueno, excelente. De hecho, me parece bueno eso porque no solamente matan dos pájaros de un tiro, sino que adicionalmente pues tiene la posibilidad de tomar el conocimiento de esta materia para ponerlo en pro en función de la otra. Sí les digo que ojalá puedan ir avanzando, por ejemplo, en el tema del modelado de las propuestas y genial pues que en este momento esté como en esa parte donde estén seleccionando las alternativas, porque eso les va a permitir mejorar ciertos aspectos y tener la idea clara antes de empezar a modelar, antes de empezar a modelarla en 3D. Entonces, si quieren, bueno, los que tengan pues como la idea de utilizar este proyecto en función de las otras materias, tráiganla para la próxima clase ya de pronto muy avanzada la idea, por lo menos entendida o bocetada. Y si tienen preguntas sobre cómo lograr algunos temas en cuanto al modelado, entonces vamos a hacer asesoría la próxima semana para poder resolver estas problemáticas. Bueno, no sé si todos estén de acuerdo, pues como en lo que decía Mariana, de escoger como una de las materias o si alguno de ustedes lo va a hacer de manera independiente. Profe, yo tenía otra pregunta. Dime. Em, entonces, lo que se te entrega a ti sería como diapositivas, una interfaz. Sí, correcto. Puede ser una interfaz, digamos, hecha en PowerPoint como una presentación normal, Se teniendo puede hacer así como la que hicimos el semestre pasado en 2D. correcto, exactamente. Ok. Exactamente. De hecho, bueno, también hay unas páginas que me parece interesante que de pronto las puedan ver. Inclusive si pueden complementar, por ejemplo, el tema de los renders con algunos elementos de ilustración. O sea, aquí se trata es como de que ustedes no solamente apliquen el conocimiento de este curso con respecto a la parte de modelado y renderizado, sino que también puedan utilizar Photoshop, Illustrator y todo lo demás. O sea, todo lo que han podido ver hasta ahora en función de la presentación de un proyecto como tal. Siempre esta página se las había recomendado desde el semestre pasado. A mí particularmente me gusta mucho esta página porque creo que los proyectos tienen una forma de presentarse que es muy clara. Entonces la pueden utilizar como referente.
y proyectos, por ejemplo, de diseño industrial. Y me refiero a este tipo de cosas, este tipo de elementos. Pónganle cuidado acá. Sí, mire que por ejemplo menciona, aquí se menciona los diferentes elementos en relación, digamos, a la parte, a los aspectos conceptuales. Mire que aquí ya viene como la parte de los renderizados y de todo eso. ¿Sí? Entonces, pues por ahí está bien. Denme un segundito, muchachos. Bueno, entonces fíjense que aquí hay diferentes elementos, aunque hay muchas de estas cosas son ilustraciones o están retocadas pues como en Photoshop. Mire que esto es una buena manera de presentar un proyecto. ¿Sí? Entiendo yo que está dentro del concepto, digamos, estos son como el mood board, donde se están sacando ciertos como elementos, como los materiales, como la usabilidad, como, o sea, como los elementos de inspiración. Y de hecho aquí está, conceptos de inspiración. Y aquí empieza la parte conceptual, como a entrar en modo de bocetos a la parte del concepto de diseño y luego la generación de la idea de proyecto. El diseño 1, miren que uno puede a través de render, de la tecnología render, empezar a generar como las diferencias entre las apariencias de los diferentes materiales, con respecto al uso. Mire que aquí ve uno, por ejemplo, un conector USB, que aquí un botón de encendido, o sea, que se puedan divisar obviamente esos elementos. Eh, sí, las lucecitas, entonces ya sabemos que esto puede ser un material emisivo, que esto puede ser un material de tela, un plástico, no sé qué. Entonces, como empezarlos a tener en claro y poder seleccionar, por ejemplo, en Photoshop o en Illustrator las diferentes partes para poder entender cómo funciona el objeto. ¿Listo? Entonces, aquí en esta página particularmente van a encontrar ustedes bastante elementos. Mire, por ejemplo, ya aquí los renders con el tema de las costuritas, como lo vimos la semana pasada. La parte, digamos, de los mapas de relieve. Hay aquí elementos, eh, ¿sí? Brillos o las capas de reflexión o los, bueno, ahí hay diferentes elementos pues y conceptos que ya hemos tocado aquí en este curso. La diferencia entre los materiales, las apariencias de materiales. Bueno, pues por ejemplo, una presentación así como esta me parecería que estuviera bien. Y utiliza muy poco texto, cosas, explicaciones pues que digamos las mismas imágenes están dando a entender cuál es la función del objeto, como este tipo de presentaciones me parecen muy chéveres. Eh, Aquí pueden ustedes encontrar pues muchísimos ejemplos. Y fíjense aquí, estos que son solamente, pues esto no tengo idea pues de qué objeto sea o qué tipo de producto sea, pero por lo menos sé que de aquí se prende, que esto es como una iluminación, no sé, me imagino que son como una especie de generadores. Bueno, esto sí es una cortadora de pasto, entonces puedo ver los diferentes elementos, pues acá como que se almacena el pasto que se va cortando. Bueno, es la batería del objeto. Bueno, ahí se pueden ver los diferentes elementos pues, que conforman los objetos y por supuesto pues cuáles son las funciones que cumplen. En este caso sí es como una especie de batería allí. Bueno, entonces échenle una ojeada a esta página o incluso a la página de Behance, donde hay diferentes portafolios allí que también les pueden dar alguna idea. Y mire, por ejemplo, estos como una especie de joysticks. Y miren los efectos que veíamos la semana pasada, el tema de la profundidad de campo. ¿Sí? Mire aquí desenfocado y aquí enfocado. Las diferentes apariencias de los materiales, cómo las puedo colocar, la iluminación de apoyo con
áreas de luces y elementos, por ejemplo, como lo que veníamos viendo de los emisivos. Bueno, entonces ahí ya depende pues como de lo que cada uno de ustedes quiera lograr, pero esta página en particular me gusta mucho por eso, porque tiene bastante desarrollo pues como de las ideas y explicar qué significa. Esto me imagino que será como una especie de candado. Después mire los renders de detalles aquí. Bueno, mire la parte de los aspectos conceptuales. De hecho, se ve muy bacano en las presentaciones cuando uno tiene ese contraste, por ejemplo, de dónde nace la idea con los ejercicios de bocetación y cómo ya se ve como en un render donde ya me está dando la apariencia como muy real del objeto como tal. Y las variaciones de colores, el uso, el contexto de uso, bueno, todos estos elementos. Eso es interesante saberlo. Por ejemplo, ahí me imagino que está impreso en 3D, que se ven como las capitas. Bueno, contexto de uso, la relación con el usuario y con la mano del usuario, los diferentes elementos que lo componen. Bueno, miren, ahí está. Entonces, una presentación como de este tipo, apoyada obviamente con el tema de render, me parece que puede estar muy bien. Entonces, bueno, ahí les dejo la inquietud como para que ustedes se pillen esto. Bueno, ahí pueden buscar ahí los diferentes elementos que, por ejemplo, estos elementos de que dispensadores de, me imagino que será de jabón o de alcohol glicerinado. Bueno, dan esa generación. Hay unos materiales, ven ahí esta partecita pues quiero como resaltarla aquí. Hay unos materiales que les pueden servir a ustedes, digo, en pro de generar, porque a veces cuando uno va a incluir la relación con el usuario, no tiene, o sea, normalmente uno lo puede hacer, por ejemplo, con Photoshop, haciendo un fotomontaje, que es muy válido, pero también hay una parte donde ustedes pueden descargar figuras humanas o humanoides y las pueden colocar dentro del contexto. Entonces, por ejemplo, una vez hice un proyecto para, yo me acuerdo dónde está eso. Cuando genero el render con el tema de la animación, ¿sí? Programando previamente una animación, por ejemplo de rotación en este caso, sobre el propio eje, entonces puedo obtener un render que me dé la idea de mostrar que, que una pieza determinada tiene movimiento. Entonces esto es útil para cuando ustedes quieran añadir un realismo a las escenas. Por ejemplo, esto es muy común verlo en las escenas de los carros, ¿sí? Donde yo quiero que las llantas se vean como si estuvieran girando. Entonces, es bastante útil para eso. Lo que hago es colocar una rotación y activar el motion blur y eso me va a dar ese efectico que se ve como si estuvieran girando. Bueno, como les digo, esto pues más abiertamente lo explican aquí en los tutoriales del V-Ray para Rhino, perdón, del Killshot. Entonces, pues ahí ya se los dejo pues como a investigación allí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir, muchachos? Pues la idea es que ustedes avancen con el tema del proyecto. Bueno, por supuesto los que no
han terminado el tema de los trabajos en clase, entonces que se pongan al día con eso para que ya la próxima semana podamos resolver inquietudes, ya sea o del tema del renderizado o del tema del modelado del proyecto final. Entonces, bueno, me imagino que muchos de ustedes pues todavía están haciéndole al trabajo en clase, entonces más bien como que el resto de la clase se los voy a dar para eso porque pues pensaba que de pronto podían tener ya inquietudes sobre ese tema si ya habían trabajado, pero veo que no han avanzado sobre ese aspecto. Entonces más bien avancen sobre eso para que la próxima semana podamos ya asesorar los proyectos de clase y el proyecto final, si es que ya escogieron pues todo el tema y todo eso y arrancan obviamente a modelarlo y a aplicarle material. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejar allí y cualquier cosa que tengan como inquietud, pues a través del correo electrónico con mucho gusto los, los estaré atendiendo. Y si es pues pertinente hacer una reunión extra, ya sea con alguno de ustedes o con todos, porque pues por fortuna somos un grupo pequeño, pues entonces sería cuestión de que nos pusiéramos de acuerdo para poder hacer la asesoría. ¿Listo? Pero bueno, muchachos, no es más por el día de hoy y quedo entonces pendiente de los que me están debiendo entrega, aunque la entrega era la semana pasada, porque veo que solamente colocaron algunos allí. De los que faltan por entrega, aprovechen y la suben. Los que faltan por entregas de trabajo en clase, entonces también trabajenle a eso para que lo suban y no estén al final del semestre con faltas de tiempo y todo eso. Entonces, listo, muchachos. Nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere. Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. Vale, pues, cuídense. bien. Que estén bien.